Contar una historia como un acto religioso. Los religiosos relatos y anécdotas contenidos en este libro constituyen un tesoro sin igual. Son las historias que reflejan las enseñanzas, angustias, vicisitudes y hazañas de los maestros del hasidismo, un movimiento religioso dentro del judaísmo que a partir del siglo XVIII proporcionó un nuevo enfoque y atractivo a la relación del hombre con lo divino y logró, a pesar de la oposición de sectores más ortodoxos entregados a una interpretación suprarracional y archilegalista de los textos sagrados, que miles y miles de correligionarios de Europa se plegaran al movimiento. De que el legendario Baal Shem Tov lo fundara oficialmente, hasta el advenimiento del nazismo, el hasidismo no hizo sino cundir. Y su decadencia eventual coincidió no solo con la oleada de mundanidad anestesiada que advino con la era industrial primero y con la tecnología después. En las cámaras de gas de los nazis desaparecieron millones de judíos hasidistas. El movimiento, no obstante, pervive prácticamente donde quiera que exista una comunidad judía. El espíritu democrático y populista del hasidismo es evidente. El hecho de que tomó su nombre de los hasidim, los muchos, y no de los tzadikim, los pocos. Y lo que es más, el estilo, a veces críptico, ocasionalmente sorprendente, casi siempre práctico de los relatos hasídicos, impregna, como el de ciertas historias orientales, la literatura de varios idiomas, incluyendo la de Jorge Luis Borges, que no dejó de ocuparse del movimiento. Ocurre, además, las historias hasídicas constituyen un caso único. A falta de una filosofía escrita, fueron estas historias, a veces tan sencillas, a veces tan complejas, las que captaron a miles y miles de judíos para el movimiento. Muy sabiamente, la teoría del hasidismo, tal como se manifiesta en la legendaria actividad verbal de los tzadikim, atribuye gran importancia a la narración de historias y al acto narrativo en sí mismo, ya sea la narración emanada de los labios del tzadik, como la narración de terceros, doctores o analfabetos que narran las hazañas o dichos del tzadik. Para los pensadores hasídicos, contar una historia es casi un acto religioso, apenas menos importante que la observancia de los mandamientos o el estudio de la Torá o la oración. Vale la pena preguntarse por qué estas historias tuvieron tanto éxito. Los tzadikim tenían gran habilidad para contar historias. Más todavía, los tzadikim amaban contar historias y amaban también que los hasid contar historias en las que ellos y sus historias estuvieran incluidos. De hecho, las historias acerca de algunos tzadikim, los más importantes, se multiplicaron a partir de la muerte de cada uno. Y como estas historias fueron contadas por maestros, discípulos y por el pueblo mismo, es posible achacar a las jugarretas de la admiración y la magnificación aquello que el espíritu de hoy en día se muestra menos dispuesto a creer. Porque los hechos narrados generalmente pasaban de boca en boca, antes de ser registrados por alguna memoria o por escrito. Los narradores, aunque se basaban en la realidad, contaban con fértiles imaginaciones. De otra parte, las historias hasídicas están infiltradas por los motivos de la historia judía tradicional, así como por la crónica bíblica. Una parte de las historias hasídicas refieren milagros, puesto que a muchos tzadikim, y en particular al Baal Shem Tov, al Rabbi Israel Ben Eliezer, el fundador del movimiento, la tradición les atribuye el don de realizarlo. La existencia de los Baal Shem o Baalei, maestros del nombre, en su carácter de oradores de milagros, se registra de épocas muy antiguas en la literatura judía. Tradicionalmente ofrecían su socorro al individuo en necesidad de salvación, a los pobres y enfermos, viudas y huérfanos, y castigaban, por lo general con didáctica piedad, a los malos de la comunidad. Pero al margen de la credulidad con que se enfoque este aspecto de su actividad, es necesario subrayar que el poder de su mensaje y de sus hechos es el espiritual. Al sostener y transmitir el mensaje de que Dios está en cada pizca de la creación y que por consiguiente se lo sirve también con grandes como con pequeños hechos, y que a veces son los humildes quienes lo sirven mejor. El hasidismo proporcionó a las oprimidas masas de los judíos europeos una forma de religiosidad muy atinada, generosa y nada fácil de desdeñar. Y al añadir el júbilo como hora del servicio al Señor, nótese el papel que los relatos hasídicos otorgan la risa, la música y el baile, regaló a esos creyentes una obligación digna de amar.
El pluralismo característico del punto de vista jasídico, el carácter único y santo de cada vida humana, se hacen patentes en estas historias, que en última instancia enseñan que la primera tarea de cada hombre consiste en la afirmación de sus propias e irrepetibles posibilidades, y que según se expresó bellamente, además de ser hijo de Dios, nuestro mayor privilegio consiste en ser hermanos el uno del otro. Martin Buber, el principal recopilador de relatos jasídicos, opinaba que esto contiene un mensaje de vital importancia para todos los hombres. Abre comillas, porque esta es la hora en que nos hallamos en peligro de olvidar el propósito de nuestra presencia en la tierra y no ser de otras enseñanzas que nos lo recuerden tan poderosamente. El hasidismo, añadía, no pretende ofrecer al hombre una solución al problema del misterio del mundo, sino que le ofrece la preparación para vivir con y en ese misterio. No pretende darle lecciones acerca de la naturaleza de Dios, sino orientarlo hacia los caminos donde puede hallarla. La mejor introducción a una colección de relatos hasídicos es probablemente el siguiente relato hasídico, que condensa en un puñado de líneas el humor y el amor esencial que otorgan curiosa magia a estas historias. Dice el cuento. En cierta ocasión se le solicitó a un rabí, nieto de otro que había tenido la fortuna de ser discípulo del Baal Shem Tov, que relatara una historia acerca de ello. El rabí recorrió su memoria y habló. Esta es una buena historia, dijo, porque es una historia acerca de las historias. Un cuento, continuó, debe ser contado de modo tal, con palabras tales y con espíritu tal, que lo convierta en una ayuda real para quienes lo escuchan. Sepan ustedes que mi abuelo tenía una pierna casi inútil. A duras penas podía caminar, y a él, como a mí hoy, le rogaron que contara algo. Y él, sin pensarlo mucho, se puso a contar como el gran Baal Shem Tov. A veces saltaba y bailaba mientras oraba. Y mientras contaba esa historia, mi abuelo, en vilo de sus propias palabras, se puso a dar brincos y a bailar como el Baal lo hacía. Y apenas lo hizo, su pierna curó para siempre. Así se cuenta un cuento. Beatriz Steele.